Shabbat Shalom, qué alegría encontrarnos nuevamente en este Shabbat. Nos cuentan nuestras historias de hace 2000 y algo de años, que unos fariseos, cuando supieron que el Rebe, Yeshua, había tenido una confrontación con los saduceos, llegaron a ponerlo en prueba. Y nos dice que uno de ellos le dijo, Jajam, sabio de la ley, pensando que con la pregunta que le iba a hacer, de pronto le iba a hacer caer. Y le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley judía? ¿Cuál es ese mandamiento más grande que el Eterno nos ha dado? El Rebe le dijo, amarás al Eterno tu Eloa con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos cuelga toda la Torá y los profetas. Sean bienvenidos a este shiur del día de hoy, Parashá Aharemot Kedoshim, una parashá doble que el Eterno nos regala para este día y con el cual podemos integrar estas dos parashot. Es mi anhelo y mi ferviente deseo que todos seamos ministrados y podamos aprender cosas nuevas el día de hoy. Esta parashá, mis amados, nos va a llevar por algo que para muchos de ustedes que se conectan por primera vez quizás es desconocido. Muchos de ustedes ya lo han vivido, lo han experimentado, lo han celebrado, que es el día de Yom Kippur, uno de los días más sagrados que tiene nuestro amado pueblo. Pero antes de iniciar con esta enseñanza, quiero que levantemos nuestra acostumbrada tefilá, nuestra oración, nuestra súplica y plegaria al Eterno por permitirnos estudiar la Torah. Bendito eres tú, Eterno, Eloa nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Gracias, Hashem, yo te doy gracias y te ruego que todas esas personas que nos están viendo el día de hoy encuentren paz y tengan revelación en su vida, Señor. Muchas gracias por ser tan bueno y bendecirnos de esta manera. Amén y amén. Esta parashá empieza con algo, con la palabra Aharemot, significa después de la muerte, y nos va a hablar lo que sucedió después de la muerte de los hijos de Aarón. Y nos lleva a un episodio muy hermoso que es cuando el Eterno instaura o da las instrucciones de cómo debe ser el día de Yom Kippur. Yom Kippur es el día del perdón nacional. Entonces nos lleva por todo un ritual que iniciaba desde desde el día 10 del séptimo mes. Durante toda la noche y todo el día, ¿cuál era el proceso que se hacía para que el pueblo de Israel pudiese acercarse al Eterno y recibir el perdón nacional, el perdón para todo el pueblo? Algo interesante aquí es que esa festividad es una vez al año. Una vez al año el Eterno hacía que todo el pueblo se congregara y se hacía este ritual, este día en el cual todas las personas se acercaban al Mishkan de reunión y allí sucedía todo este proceso de este día de la expiación, donde se llevaban 2 machos cabríos, donde el Cohen Agadol lo primero que hacía era un sacrificio por su propia vida, luego por por su familia y luego hacía los sacrificios por el pueblo. Tenía que cambiarse repetidamente sus vestiduras. Se tenían 2 carneros, 2 machos cabríos. Uno era llevado, eso es algo muy misterioso, y cuando encontramos revelación aquí es muy hermoso. Y dice la escritura que llevaba un macho cabrío a Azazel. ¿Quién es Azazel?
no es el tema de hoy, pero lo llevaban por el desierto a que se perdiera, y el otro era sacrificado y su sangre era rociada hacia el altar, hacia el lugar santísimo. Era allí donde una vez al año el Cohen Agadol podía llevar la sangre de ese macho cabrío y entrar donde estaba el arca sagrada, no sin antes llenar todo de incienso y de humo para no ver el arca. Una vez al año lo podía hacer. Y el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, tenía que estar en un estado de verdad de pureza, de santidad y de haberse puesto en sus cuentas muy claras con el Eterno. Después de eso nos dice el Midrash, los libros antiguos, que se ponían dos como pañuelos, telas, a la entrada del Mishkan, y había uno que se cambiaba de color rojo y cambiaba a color blanco. Y esto era milagrosamente que se cambiaba, y esto lo que indicaba era que el Eterno había perdonado al pueblo. Todo esto era un ritual maravilloso, grande, hermosísimo, pero a pesar de que es el tema primordial de esta parashá, también me quiero detener en qué es lo que se perdona en Yom Kippur. Y por eso iniciamos esta enseñanza, este shiur, con esa historia que nos cuenta el Código Real de cuáles son los más grandes mandamientos. Y entonces se nos habla de el Shema Israel, el que amarás al Eterno tu Eloa con todo tu corazón, con todo tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es importante, ¿por qué? Porque nuestra Parashá Kedoshim, la parashá que sigue a Haremot, nos dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai. Esa es una orden que da el Eterno. Entonces vamos a hacer una pequeña reflexión sobre este tema. Nos dice el tratado Rosh Hashanah 17a. Dice: todo aquel que perdona a los que le causan dolor será perdonado por todos sus pecados. Voy a repetir la frase porque es bastante interesante. Todo aquel que perdona a los que le causan dolor será perdonado por todos sus pecados. Esta misma semana estaba escuchando a un rabino que decía eso. ¿Quién es el prójimo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces muchos dicen, mi prójimo es las personas que son de mi núcleo familiar, mi prójimo es mi hermano el de la sinagoga, el que siempre se sienta conmigo, mi hermano es aquí, tal o cual. Pero los sabios también han dicho que el prójimo, en este caso de amarás a tu prójimo como a ti mismo, se trata de aquel que nos ha causado daño. Ese es el prójimo del cual nosotros debemos amar como a nosotros mismos. Y ahí es donde la vara se ha puesto mucho más alta. Lo mismo nos dijo el rey. Debemos amar a nuestros enemigos. Ese es el reto verdadero. El reto no es amar a nuestro querido amigo que siempre amamos, porque eso lo hace todo el mundo. El reto, mis amados, es amar a esas personas que nos han hecho daño. Perdonar para ser perdonados. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice el doctor Héctor Chávez: muchas veces en nuestro afán de vivir de una manera correcta y moralmente aceptable, descuidamos que el error de otros puede ser el nuestro también. En otras palabras, no dejamos en ningún momento nuestra humanidad y por tanto la enorme capacidad que tenemos de equivocarnos. Aunque esta parashá, mis amados, es un llamado, la parashá Kedoshim, a la santidad, eso no quiere decir que seamos perfectos. No, sino que tenemos que ir buscando la santidad, el vivir como lo que somos, apartados por el Eterno, de una manera todos los días, estar haciendo ese proceso. Porque llegar a la perfección solamente lo encontraremos el día que el Eterno nos llame.
El día que Hashem tenga misericordia y nos llame a su presencia, solamente ese día encontraremos la perfección, porque hemos cumplido con la misión que el Eterno nos ha llamado a hacer en este mundo. Pero mientras tanto, somos seres humanos, que nos equivocamos, que fallamos, pero ese es el proceso y ese es el reto, que cada día, aún con nuestra humanidad, con nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, tenemos que ir avanzando constantemente, pero firmemente, con los ojos puestos en el Eterno. Joseph Goldsmith, que su memoria sea recordada, solía enseñar lo siguiente: la pérdida de la humanidad en las personas podría ser el peor de los fracasos de su historia. Cuando el ser humano se olvida que es un ser humano, que tiene humanidad, que tiene sentimientos, que tiene errores, que tiene virtudes, solamente ahí va a ser cuando el mundo va a fracasar totalmente. Lamentablemente estamos viendo que esa parte se está perdiendo en la humanidad. El saber cómo somos, cómo nos trajo el Eterno al mundo, a qué nos trajo el Eterno, cuál es nuestro propósito. Muchas veces la humanidad cree que vive en este mundo simplemente porque le tocó, sin ningún propósito en la vida, y por eso vemos cómo el mundo en general está pasando una de sus peores crisis. Es terrible todo lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan todos los días en noticias, en portales, cómo el ser humano se está perdiendo eso que es la humanidad. No sé cómo llamarlo, deshumanizarse. Es por eso que los errores son siempre los más valiosos aprendizajes. ¿Quiénes somos nosotros para señalar a los demás? ¿Por qué deberíamos sentirnos mal entonces cuando nos señalan? Ser humanos es estar abierto a todas estas posibilidades. Ahora que menciono lo de la posibilidad, surge el tema de la culpa misma, que es la que precisamente hace posible el perdón. Si no hay culpa, ¿de qué tendríamos que perdonar? Nos preguntamos. El rabino Oppenheimer comparte la siguiente anécdota. Una persona estaba buscando monedas de noche. Un amigo se le acercó para asistirle. ¿Dónde las perdiste exactamente?, preguntó. A lo cual el otro responde: más allá, pero preferí buscar las monedas en donde haya luz, porque puedo ver mejor. Buscar donde no hay. Las moneditas se le perdieron fue en un sitio y le está buscando en otro donde había luz. Vamos a explicar esto. Cuando una persona siente culpa sobre algo respecto a un otro, es normal que se sienta mal, que se sienta incluso a veces perseguido. Esta es la culpa. Cuando es tan pesada la carga del arrepentimiento, se busca al otro para pedirle perdón. El perdón nos libera, nos quita el desgaste de estar pensando y dándole vueltas al problema. Sin embargo, ¿por qué hay quienes dicen: si te ofendí, si te fallé, te pido perdón? Evitan decir con seguridad: mira, discúlpame porque te ofendí, te fallé, te pido perdón. Son dos cosas diferentes. Decir: si de pronto quizás en alguna ocasión te ofendí, entonces perdóneme, como si fuera una imposición. No, hay que tener humildad para saber cuándo fallamos y cuándo tenemos que pedir perdón. Una vez más surge el tema de la humildad y por tanto el reconocimiento. Debemos estar seguros de lo que hicimos porque nosotros mismos lo hicimos, no lo hizo otra persona. Ahora, si hay algo que en el ser humano le cuesta pedir, es perdón. ¿Por qué? Hace unos días un pequeño niño en el parque estaba jugando con otro. Este niño llevaba una pelota, con lo cual se hizo posible que jugaran fútbol. Uno de los otros niños, enojado porque no le pasaban la pelota, se hizo con ella, la pateó fuerte, de modo que salió del parque y terminó en el paso de los coches en la vía. Todos los niños le gritaban y le ofendían, salvo el dueño de la pelota. ¿Por qué has hecho esto?, le preguntó con calma el niño dueño de la pelota.
Es que no me la pasaban y no estoy aquí solo para verlos jugar. Eso contestó el chico que estaba enojado. Una persona se quedó mirando la situación y fue hermoso lo que vi, dice el que narra la historia. El dueño de la pelota le pidió perdón por no tomarlo en cuenta. El niño que había pateado el balón no supo cómo reaccionar ante este gesto y se fue a una esquina de la cancha y se puso a llorar. Unos minutos después salió en busca del balón, el mismo que había tomado un joven que pasaba por el lugar, y a su regreso el niño pidió perdón a los demás compañeros por su conducta y todos volvieron al juego. Miren qué hermoso, siempre que hay una situación donde hay una dificultad, un rompimiento de una relación, así sea por un momento, no solamente una persona puede tener la culpa. Aquí en este pequeño ejemplo nos damos cuenta que por lo menos todo el grupo tenía su parte y cada uno lo resolvió a su manera. Pero lo bonito es que cada uno pidió perdón al otro y todos los niños volvieron a jugar. Todos los niños volvieron a estar unidos, a amarse y a seguir jugando. Hay una pregunta crucial en esta paracha. ¿Cómo perdonas a alguien que realmente te hirió? Porque hemos dicho que la clave de esta enseñanza es que el Eterno en Yom Kippur no perdona los pecados que tiene cada persona contra su prójimo. Entonces, antes de llegar a esta festividad, que en este momento todavía nos faltan varios meses, pero es el tema de nuestra enseñanza del día de hoy, ¿cómo vamos a perdonar a nuestro hermano? Además, porque no es solamente para el tema de Yom Kippur, sino para nuestro diario vivir. Porque si nosotros cargamos con todo esto, con todo el rencor, con todo el miedo, con todo el dolor que causamos a las demás personas y que nos causan a nosotros, pues nuestra vida es invivible. Yom Kippur es un tiempo de perdón, pero no puedes simplemente pretender que no ocurrió. Es decir, no, pues ya dejemos que pase todo, no me hicieron daño y pues tampoco. No voy a hacer daño a nadie. Pues no es por ahí el tema. ¿Cómo funciona realmente el perdón? Hay 3 palabras diferentes en hebreo para esa palabra, para esa palabra que en castellano es perdón. En hebreo está esa palabra como selijá, como mejilá y cápara. Tres palabras muy interesantes: selijá, mejilá y cápara. Y cada una revela un aspecto diferente sobre el significado del perdón. Miremos la primera, selijá. La palabra salaj, que significa perdonar, tiene las mismas letras que la palabra hebrea hasal, que significa terminar. A veces uno puede sentir que no quiere perdonar. Pero, ¿por qué debería perdonar? Mucha gente dice que los estaría dejando ganar y yo quiero es que paguen. Pero la verdad es que si no perdonamos, estamos permitiéndole al dolor del pasado quedarse en nosotros en el presente. Estamos dándole espacio gratis en nuestra mente a quien sea que nos hizo daño. Selijá es tomar la decisión de que acabamos con el dolor. Acabamos con el dolor que alguien nos causó. Hasal, terminado. Puede ser que no nos guste la persona que nos hizo daño y que elijamos ya no ser su amigo, pero tomamos la decisión de seguir adelante y no dejar que esa persona y el dolor que ella causó controle nuestra vida. Esto sí que es importante. Esa primera palabra, selijá, es no saber que tenemos que perdonar, que no nos obliga a que tenemos que seguir siendo amigo de esa persona, pero que en nuestro corazón perdonemos. Porque cuando no perdonamos a esa persona que nos ha hecho daño, lo único que vamos a acarrear es rencor, un rencor que va a dañar nuestra vida. Sabemos y conocemos de muchas personas que en su vida han tenido enfermedades
muy difíciles. Y solamente cuando logran perdonar a alguien, a esa persona que le hizo daño hace muchísimo tiempo, encuentran libertad y encuentran que su vida realmente tiene un propósito y encuentran sanidad. La segunda palabra, mejilá, lleva el perdón al siguiente nivel. Mejilá también significa túnel, queriendo decir que escarbamos profundamente en nuestro corazón para arrancar el dolor. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos deshacernos del dolor y perdonar? La palabra mejilá comparte su raíz con la palabra hebrea mahol, que significa regocijo. El rey David dijo, y eso lo decimos en nuestro rezo de la mañana: Afacta mispedi le majolí, tú has convertido mi dolor en regocijo. Nosotros podemos arrancar el dolor cuando nos damos cuenta que hay una razón de por qué teníamos que pasar por algo. Puede ser que este proceso tome meses, incluso años, entender por qué esto me ocurrió a mí y apreciar cómo esto fue para nuestro propio bien. Cuando hacemos esto, entonces podemos dejar atrás el dolor. No podemos alcanzar la libertad que viene a través de Mejilá, de ese perdón, y estamos ocupados culpando a otros por lo que ha ocurrido. Entonces cargamos con nuestro dolor por donde vayamos. Esto puede ser muy peligroso. ¿Saben ustedes que las mismas letras de Mejilá también forman la palabra Majalá, que significa enfermedad? Nos estamos envenenando al no seguir adelante. Esta parte es tan complicada y tan difícil porque nosotros muchas veces tratamos de decir que perdonamos a alguien para como ya quitarnos ese problema. Sin embargo, tenemos que entender que cuando nos han hecho daño o cuando nosotros hemos hecho daño, también es por algún propósito debe haber allí y debemos aprenderlo. En este caso, estamos tratando de hacer un ejercicio de cómo debo yo perdonar a la persona que me ha hecho daño. ¿Cuántos hogares se han destruido en este mundo? ¿Cuántas familias despedazadas por el comportamiento de alguno de los miembros del hogar, en especial de los papás? Hijos que han llevado durante toda una vida su corazón lleno de rencor. Allí es donde más se dan estas cosas. No crean que siempre podemos estar mirando el que nos hizo daño por fuera de nuestro hogar. ¿Cuántas veces en nuestro propio hogar es donde están las heridas más profundas y los dolores más intensos? Y por ahí debemos empezar. El tercer paso, capará, es esa fase final, de donde viene la palabra hebrea kofer, que significa reemplazar una cosa por otra. Tomemos por ejemplo una pareja casada. Tienen una pelea horrible y ambos lados se sienten realmente heridos. Se alejan y ni siquiera se quieren hablar. Un día después, la distancia es simplemente demasiado dolorosa. Ellos anhelan superar la pelea y volver a estar cerca. Así que empiezan a discutirlo. ¿Sabes? Lo que dijiste realmente me hizo daño. Ellos trabajan para entenderse, se disculpan y comienzan a reparar la relación. Y cuando se reconcilian y se reúnen, algo increíble ocurre. Ellos se sienten incluso más cercanos el uno con el otro que lo que se sentían antes. Su pelea ahora es reemplazada por un nuevo amor. Y más profundo. Aún más profundo que lo que era antes de ese inconveniente, ese problema que tuvieron. De eso se trata. Es de limpiar toda la negatividad. Es de tomar esos motivos por los cuales hubo una confrontación y reemplazarla por algo nuevo. Es haber aprendido la lección. Es saber que cuando ofendemos a alguien o alguien nos ha ofendido, es tomar ese punto del por cuál ofendí o me ofendieron y cambiarlo para bien. Para no volverlo a hacer. Mis amados, perdonar a nuestro prójimo
y perdonarnos a nosotros mismos. Saber que cuando hemos hecho cosas malas, ¿qué he aprendido de eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué me lo hicieron? Y tomar ese momento tan negativo y convertirlo en algo nuevo. Cuando nos perdonamos, cuando estamos felices de hacerlo, porque realmente es bien difícil, los malos sentimientos y pensamientos se reemplazan por buenos. El odio se torna en amor. El dolor se convierte en ternura. Es decir, capará es estar ansiosos de terminar con lo malo, con lo negativo, y poder dar paso a cosas más bellas, a cosas más profundas, llenas de amor y comprensión. Quien logra llegar a este tercer punto, duerme tranquilo. Déjame hacer una oración en este momento por tu vida, por nuestra vida. Padre, en el nombre de nuestro Rebe y Santo Maestro, te doy gracias, Señor. Y te suplico, Padre bueno, que todas las personas que en este momento que nos están viendo tienen en su corazón un dolor por un problema, por falta de perdón, porque aún cuando era niño fue lastimado en su corazón, que tú traigas sanidad a su vida, Señor. Que permitas que estas tres fases del perdón en su vida sea manifiesta, Señor. Si alguna enfermedad hay por razón de la falta de perdón, que tú le liberes, Señor eterno, y que le traigas refuah shelema. Señor, tráele curación del alma, Señor, primero, y luego del cuerpo. Y lo más importante de la sanidad del alma es poder perdonar a estas personas que nos han herido. Quizás nuestros propios padres. Quizás estas personas que nos hicieron daño ya no están en este mundo físico, Señor eterno. Pero yo te ruego que tú traigas una profunda convicción a cada uno de estas personas que tienen un dolor en su corazón y que permitas que ese dolor se transforme en regocijo, se transforme en amor puro, Señor eterno. Que realmente haya una transformación en la vida de cada uno de los que estamos presentes, Señor. Muchas gracias, Padre bueno, por tu amor, tu bondad y tu infinita misericordia. Y gracias por amarnos, Señor eterno, porque de esta manera aprendemos también a amar a nuestro prójimo. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Los quiero muchísimo y espero que tengan un hermoso y muy bendecido Shabbat Shalom. Bendiciones.